Acudimos a la presentación del libro Sigo cantando a la vida de la querida profesora Yolanda Flores de Girala, con un público reducido por una cuestión de seguridad. Marchando siempre adelante, juega y lucha con tesón. No te rindas ni te canses hasta llegar a campeón. Con sencillez y humildad enfrentas tus compromisos y con garras y con... Bien, buenas noches para todos. Llegó el momento deseado, llegó el momento planificado ya por mucho tiempo, hace mucho tiempo. Entonces hoy se concreta este encuentro de lanzamiento del poemario de Yolanda Flores. Para dar inicio a este hermoso encuentro, dándole las gracias infinitas por esta concurrencia, le vamos a escuchar en las palabras iniciales a nuestro presidente del Centro Guaireño de Asunción, el ingeniero Agustín Mendoza. En estos tiempos tan complicados, en que prácticamente las sociedades se hallan supuradas, sin embargo, nosotros tratamos de darle siempre ese dinamismo que le corresponde, que es típico del Centro Guaireño de Asunción. Esta noche, esta tarde-noche, estamos presentes porque hemos concurrido con mucho cariño para compartir este evento cultural. Y es nada más y nada menos que el segundo libro poemario de Yolanda Flores de Girala. Gracias, Yolanda, es un alto honor para mí el que me hayas pedido escribir estas sencillas líneas del prólogo que dice así: con su eterna alma de poeta, Yolanda Flores de Girala nos regala una vez más hojas repletas de arte de su secreta libreta. Ella es distinta y vive en un mundo interno más allá de las estrellas, desde donde nos muestra dulzura de vida como lo ve una doncella. Cual diosa del arte reparte bienaventuranzas que pasan por sus manos, nos llegan como aire fresco y nos mueven la vida como lluvia que trae bonanza. En el devenir del universo, el tiempo es apenas una brisa pasajera y Yolanda le guiña un ojo como si nunca atardeciera. Para los hijos del Equeturuzú, las leyes físicas rompen su rigidez. Desde el alma, las fuerzas pueden ser centrífugas y centrípetas a la vez. Así, el arte fluye al exterior a la vez que se repliega hacia su interior. La razón última de la educación es unir en círculos perfectos los elementos de la vida cotidiana, que Yolanda logra como maestra y poeta, porque su obra retrata, canta y encanta la vida sin principio ni final. Se refirieron a ella varios miembros de la comisión directiva del Centro Guaireño, destacando sus virtudes como persona y como poetisa. Este es su segundo poemario. Que se me diera la oportunidad de presentar nada más y nada menos que el poemario de una grande, por lo que he visto. Lo he leído de punta a punta. Un canto a la vida. Buenas noches a todos. Realmente es para mí una alegría, un enorme placer poder estar esta noche aquí compartiendo con la querida Yolanda, nuestra querida maestra, tan querida en realidad, tan sensible y sobre todo tan dulce, una persona extraordinaria. Bueno, voy a sacar esta foto. Me acercó de ella es decir, me leyó realmente por teléfono una letra que
había escrito en homenaje a nuestro equipo de fútbol, Guaireño Fútbol Club. Y me solicitó que le pusiéramos, tiene arreglo de banda, es una marcha, y les quiero comentar que los músicos de la segunda región de Villarrica, están trabajando en los arreglos de modo que ellos también puedan ejecutar la música, sobre todo para dar aliento a los muchachos cuando estén jugando en Villarrica. Fue una noche mágica, una noche de reencuentros.